Euroconexión. Libertad, igualdad y respeto son derechos fundamentales que se reconocen y protegen en la Carta Magna de los españoles, como también sucede en otros puntos del planeta. Sin embargo, no todos los colectivos gozan de estos derechos. Es el caso de la comunidad LGTBI, pues, en no pocas ocasiones, sus miembros sufren discriminaciones, insultos o agresiones. Europa es, según Radio Televisión Española, el continente con mayor número de países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, con un total de 16. Concretamente, España fue el cuarto país en legalizarlo, en el año 2005, 4 años después de que se legalizara por primera vez en la historia, en Holanda. Pese a haber avanzado tanto en la última década y estar cada vez más normalizado, el colectivo LGTBI y la sociedad en general tienen por delante un gran camino por recorrer hasta conseguir la completa integración de estos. En el mes de agosto, un artículo del Diario Digital Público manifestó que la homofobia había aumentado en los países europeos donde es ilegal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, España, que en 2011 era el segundo país más respetuoso con los derechos del colectivo LGTBI, actualmente se encuentra fuera de los 10 primeros puestos, según el informe anual llevado a cabo por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex ILGA Europa. En este sentido, el vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, Mané Fernández Noriega, da su opinión acerca de este retroceso del colectivo. Sí sabemos que a nivel social el colectivo LGTB está bien visto y tenemos un apoyo social que de no personas LGTB importante. El problema está que nos estamos encontrando con unos discursos y que se les están dando voz a nivel mediática y a nivel incluso de los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas, incluso estatal, donde el discurso LGTB-fóbico vuelve a tener auge. El problema es ese, el problema que vemos es que desde un escaño y desde un cierto poder se vuelve a tener un discurso LGTB-fóbico y eso nos hace pensar que algunas personas que estaban calladas o que creían que era políticamente incorrecto hablar sobre esto puedan volver a salir a hablar y puedan volver a ejercer esa LGTB-fobia que llevan dentro. Además, según ILGA Europa, la falta de una legislación que garantice los derechos de las personas LGTBI en todo el país, junto a la falta de reconocimiento del derecho a la autodeterminación del género que existe en España, hacen que la integración del colectivo LGTBI no pueda llevarse a cabo, así como la plena normalización de estos. Hoy en día, las personas trans aún tienen que ser diagnosticadas de disforia de género para hacer que sus documentos oficiales coincidan con su identidad, y solo pueden hacerlo tras 2 años de tratamiento hormonal, siempre que tengan nacionalidad española y sean mayores de edad. Asimismo, la mayoría de comunidades autónomas sí que tienen una legislación que les proteja, excepto Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, que carecen de cualquier protección y, sobre todo, de una igualdad en derechos como el resto de sus habitantes, según explica Fernández Noriega. En la pasada legislatura se trabajó una ley estatal para el colectivo que, finalmente, no llegó al Parlamento. Desde esta federación esperan que, tras las elecciones del 10 de noviembre, esta ley integral, igualitaria y contra la LGTB-fobia vea la luz lo antes posible. Así lo explica Fernández Noriega. Yo soy optimista y yo creo que en el momento que podamos tener aprobada la ley podremos estar hablando de una igualdad real. No solamente de una igualdad social, porque lo que nos hace falta es una igualdad real. Y la igualdad real la vamos a tener cuando tengamos los reales derechos igual que el resto de la sociedad. Yo soy optimista y quiero ver, como se dice por ahí, el vaso medio lleno y decir que pronto vamos a poder celebrar por la aprobación de esa ley y vivir desde la libertad. Y vivir las personas trans sin la necesidad de un diagnóstico médico para que sea reconocida su autodeterminación y que los jóvenes y menores trans se hagan visibles sin ningún tipo de temor. En cuanto al ámbito europeo, la herramienta de evaluación comparativa anual de ILGA Europa, que clasifica a 49 países de Europa en sus leyes y políticas de igualdad LGTBI,
revela no solo un estancamiento, sino un retroceso visible en las leyes y políticas que defienden la igualdad y los derechos humanos de las personas del colectivo. Y es que, según uno de sus artículos publicado a principios de octubre de 2019, ha habido un aumento alarmante en ataques de odio contra las comunidades LGTBI europeas. La lucha contra la LGTB-fobia está a la orden del día. Por esa razón, la Unión Europea establece en la Carta de los Derechos Fundamentales la prohibición de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual. Actualmente, el 71% de la población de la Unión Europea cree que las personas LGTBI deberían tener los mismos derechos que el resto, según la Comisión Europea. Además, llevan a cabo 6 acciones clave, entre las que destaca la mejora de los derechos del colectivo. El año pasado, la justicia europea obligó a todos los países de la Unión Europea a reconocer el matrimonio gay. Esto significa que, aunque en sus legislaciones no sea legal formalizar la unión entre dos personas del mismo género, éstas pueden residir como matrimonio dentro del territorio comunitario. También llevan a cabo desde la Unión Europea una mayor vigilancia de los derechos ya existentes, dan voz al colectivo o realizan informes basados en una recogida de datos. Pese a haber avanzado en la mayoría de países, también hay otros muchos que han retrocedido o se han quedado estancados. Es por eso que los 3 países europeos con más aceptación son Malta, Bélgica y Luxemburgo, y los que menos son Armenia, Turquía y Azerbaiyán, según el informe anual sobre los derechos LGTBI en Europa de ILGA Europa. Es cierto que son muchas las personas que sufren LGTB-fobia, pero concretamente los que más sufren son las personas transexuales y sobre todo las mujeres trans, según ha contado Mané Fernández Noriega. Sin embargo, actualmente se ha incrementado el número de personas que se atreven a denunciar cualquier tipo de agresión LGTB-fóbica. Sí se denuncia más. Actualmente podemos decir que yo creo que con las campañas que sacamos desde Federación o de diferentes entidades a nivel estatal, campañas donde decimos que la denuncia es necesaria, sí vemos que la gente se está atreviendo más a denunciar, pero somos conscientes de que es la punta del iceberg, que no todas las agresiones son denunciadas. El denunciar una agresión te hace más vulnerable, te hace visible, y al haber visibilidad, lógicamente a nivel social te hace más vulnerable. Por eso hay gente que todavía tiene miedo a denunciar. Por eso, la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha la elaboración del primer plan de diversidad, equidad e inclusión. Este tiene como objetivo fomentar una universidad libre, preparada para atender la diversidad y comprometida con la lucha contra las desigualdades. A pesar de estar todavía en su proceso de elaboración, esperan que a principio de 2020 este vea la luz. La coordinadora del área de diversidad de la Unidad de Igualdad de la UMH, Purificación Eras González, ha explicado cómo es la situación del colectivo LGTB en el ámbito universitario. Hasta este momento no ha habido ninguna denuncia de agresiones en relación con las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ. Eso es muy de agradecer y dice mucho a favor de la situación en la que las personas en la universidad se manifiestan. De hecho, hemos tenido un trabajo realizado a principios de este año en el cual se valoraron por parte de los profesionales, tanto del PDI como del PAS, en un estudio que se llamó ADIN, a través del cual se valoró el clima laboral de las personas pertenecientes a este colectivo, y la verdad es que los resultados, con alguna apreciación de discriminación y que en algunas personas podían haber percibido, pues la verdad es que no hubo ninguna recogida de datos de una discriminación activa y una discriminación directa. Así que es cierto que, como en toda la sociedad, se siguen encontrando estas personas situaciones en las cuales se produce una situación de discriminación indirecta o discriminación sutil o discriminación de baja intensidad. Asimismo, con este plan pionero en el contexto universitario, esperan una mejora en un futuro cercano. Que mejore el clima laboral y que mejore el clima en las aulas y de la interacción entre todas las personas de la comunidad universitaria. Había separado clima laboral por un lado, pero también dentro del aula, en la docencia, se incorporen criterios de inclusión, criterios de equidad, criterios de respeto a la diversidad, que no quiero decir tampoco que no los haya, porque no conocemos el diagnóstico, pero realmente queremos avanzar en atender y en considerar
de forma respetuosa todas las formas de diversidad, de visibilizar también la situación de las personas pertenecientes a cada uno de los grupos sociales desde los que se considera que existe una cierta diversidad, y todo esto incluirlo en la docencia, en la investigación y en las relaciones personales. En pleno siglo XXI es momento de que todas las personas tengan los mismos derechos independientemente de su género u orientación sexual. Poco a poco la sociedad avanza y abre su mente, dejando atrás sus prejuicios y aceptando que todos somos iguales. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.